fue la única hija del matrimonio formado por Mandy y Uwe Bild. Dado que el padre era dueño de un negocio de construcción metálica, los primeros juegos de la pequeña Miriam tuvieron lugar en el taller, y allí, entre los múltiples proyectos en curso y los escombros, fue despertándose la curiosidad de la niña, siempre admirada ante la pasión de su padre por aquel oficio. Era poseedora de una admirable seguridad en sí misma desde la más tierna infancia. Por eso, no fue sorpresa para su madre constatar el magnífico desempeño de su hija toda vez que inició la etapa de la escuela primaria. A medida que avanzaba en sus estudios, quedaba claro el espíritu competitivo de Miriam y su afán por alcanzar la excelencia. Esos atributos, a la larga, la llevaron a destacarse entre sus compañeros. En tanto, ya fuese en el hogar o en el taller, escuchar a su padre hablar del negocio producía en ella una suerte de embrujo, y fascinada con asuntos que ni siquiera alcanzaba a comprender del todo, iba absorbiendo conocimientos a un ritmo vertiginoso, mientras soñaba con imitar, algún día, al hombre que más admiraba. Llegada la etapa de la escuela secundaria, Miriam tuvo plena conciencia de que lo que más ansiaba era seguir en el futuro una carrera relacionada con la ingeniería. De tal modo, aquella meta fue el motor que la impulsó, incluso más que antes, a demostrar un desempeño muy por encima del promedio en clases. Otro aspecto que la distinguía entonces era su constante alegría. Los fines de semana de la jovencita solían ser de absoluto disfrute junto a su familia, y tras las tardes y noches entregada a los apuntes y a los libros, ella anhelaba ese tiempo libre rodeada de sus afectos con enormes ansias. Ya fuese jugando al voleibol, una de las actividades preferidas de Miriam, embarcándose en largos paseos con su perro, o bien tomando parte en sesiones de tiro en el club local, aquellas horas le daban la energía necesaria para retomar la escuela luego con nuevos bríos. En 2010, tras finalizar la secundaria, Miriam se inscribió en la Universidad de Leibniz para cursar ingeniería mecánica. A diferencia de lo que suele suceder con muchos jóvenes de su país, que al iniciar la etapa de los estudios superiores abandonan el hogar, ella resolvió no mudarse de la casa familiar, al menos en un principio. Después de todo, en su condición de hija única, el apego entre ella y sus padres era considerablemente estrecho. Además, calculó que al seguir bajo el mismo techo, gozaría de una notable estabilidad para concentrarse en su carrera. Así, los siguientes 3 años transcurrieron entre viajes al campus, ubicado en Hannover, a unos 50 kilómetros de su pueblo. Esa etapa del pregrado universitario superó con creces las expectativas de Miriam, ávida por aprender y formarse como la mejor profesional posible. De hecho, finalizada la licenciatura, la joven quiso ir por más, inscribiéndose para realizar una maestría en la misma especialidad. A finales de 2015, tras conseguir también ese objetivo, la sólida formación académica de Miriam le permitió encontrar de inmediato empleo en una pequeña empresa del sector automotriz. Para la entusiasmada y excelente profesional, la experiencia resultó increíble. Y eso no era todo lo que la vida tenía para ofrecerle. A principios de 2018, una nueva y mejor oportunidad surgió en el horizonte. Se trataba de una posición de cierta relevancia en una empresa austríaca con presencia global. En concreto, la firma en cuestión operaba a través de 90 sucursales, distribuidas en todo el mundo, incluyendo una en la ciudad natal de Miriam. Precisamente esa sucursal era la que se especializaba en seguridad automotriz a nivel internacional, y ella fue asignada al departamento de ingeniería de diseño. El desafío era inmenso, tal como le gustaba. En breve, Miriam no solo demostró su capacidad para ejercer ese cargo, sino que, a la par, se ganó la admiración de sus colegas y superiores. Como consecuencia, a principios de febrero de 2019, la empresa le comunicó que sería enviada por una semana a la sede de Bangkok en Tailandia.
El propósito de la visita era dictar una capacitación e intercambiar conocimientos con el personal de la compañía en dicho país. Entusiasta de los viajes y la aventura, Miriam no cabía en sí de la emoción, pues al margen de la oportunidad laboral, le hacía inmensa ilusión descubrir aquel destino lejano, y con una cultura que suponía muy distinta a la suya. Se hospedó en un hotel que estaba ubicado a 30 kilómetros de la empresa, y en ese recorrido, Miriam contempló maravillada los muchos santuarios ornamentados, el insuperable colorido, las luces y especialmente la vista del Golfo de Tailandia. Luego, con el paso de los días, entre los encuentros profesionales y sus recorridos por el lugar, Miriam cayó rendida ante la amabilidad de los tailandeses. De regreso a Alemania, los recuerdos de semejantes paisajes, los olores y el sinfín de novedades se proyectaban en su mente como postales de una absoluta felicidad. Sus padres le escucharon narrar con detalle aquel mundo que parecía de fantasía, y más tarde, Miriam también compartió con un colega su experiencia en Tailandia. Fue él quien le sugirió que visitara Pattaya, una animada ciudad costera a 2 horas de Bangkok. Al tiempo que su amigo enumeraba las bondades del lugar, que incluía hermosas playas, deportes acuáticos y una vibrante vida nocturna, la emoción de Miriam fue en aumento, y desde entonces anhelaba regresar, pero con más tiempo libre para explorar todo cuanto no pudo visitar en su primera y corta estadía. Por eso, cuando a mediados de marzo de 2019 la empresa le ofreció regresar a Tailandia por 3 semanas, Miriam no podía creer su buena suerte. En realidad, más que suerte, era una asignación que se había ganado. Fue su notable desempeño en aquella primera visita de trabajo lo que le hizo ganar la segunda oportunidad en un tiempo récord. En los días siguientes, la joven hizo maletas, sin olvidarse de llevar traje de baño, y así, deleitándose por anticipado con el buen clima y la fabulosa comida que le esperaban, el 23 de marzo de 2019, Miriam partió a su destino. A fin de aprovechar al máximo su estadía, durante las primeras 2 semanas, Miriam planificó cada uno de sus paseos. En esas horas libres, disfrutó de explorar los destinos turísticos más reconocidos, pero también se dedicó a conocer los lugares menos convencionales, sumergiéndose en la vida cotidiana y auténtica del lugar. Luego, de regreso al trabajo, compartía entusiasmada con sus colegas las experiencias de sus recorridos. En tanto, la cereza del postre, aquella añorada visita a Pattaya, decidió dejarla para su último fin de semana en Tailandia. Pero antes, fiel a su estilo, se dedicó a investigar qué actividades hacer y qué lugares visitar allí. De tal modo, entre las páginas de la guía de viaje y otros artículos de Internet, Miriam supo de una pequeña isla cercana llamada Ko Si Chang. Con su ambiente pesquero y escasos 5.000 habitantes, la isla en cuestión no era demasiado conocida, en comparación con otros destinos más solicitados por turistas de distintas nacionalidades. Un detalle específico hizo que tomara la decisión de ir a la pequeña isla. En la guía encontró la descripción de un templo budista ubicado en lo alto de una montaña. Aunque era modesto en tamaño, leyó que el mismo albergaba una réplica de la huella de Buda, y por si fuera poco, ofrecía una preciosa vista panorámica de la isla. Aunado a eso, la presencia de un palacio en ruinas que se remontaba a 1892 terminó por despertar por completo el interés de Miriam, que organizó de inmediato esa visita. El domingo 7 de abril de 2009, alrededor del mediodía, Miriam tomó un ferry desde Pattaya, y unos 45 minutos más tarde, poco después de la 1, estaba pisando el suelo de la isla. Allí alquiló una motocicleta y emprendió rumbo hacia el templo budista. Justo en ese momento, un lugareño, que también viajaba en motocicleta, se fijó en ella. Su nombre era Ronakorn Romruen. Lo poco que se sabe acerca de él es que nació el 21 de agosto de 1995
en Kosichang y era hijo de una lugareña llamada Nonglak Potong. En cambio, la identidad de su progenitor no ha trascendido. A sus 23 años vivía solo en una muy precaria vivienda prácticamente en ruinas. El sustento lo ganaba desempeñándose como operador en un barco recolector de basura. Era un joven sin mayores aspiraciones, carente de gracia y con vicios costosos que consumían todo lo que ganaba. Con esas características, no era de extrañar que sus días transcurrieran casi en soledad. El tiempo libre de Ronacorn discurría entre paseos en su moto a lo largo de la costa, a menudo bajo los efectos del alcohol, y otras tandas de los efectos de la metanfetamina. De acuerdo con lo que se reveló a posteriori, su madre ignoraba el tipo de vida casi autodestructivo que llevaba su hijo. Y en efecto, poco antes de ver pasar a Miriam por un costado aquella tarde, Ronacorn había consumido ambas sustancias. Atraído por ella al instante, comenzó a seguirla e incluso, según algunas reseñas, se aproximó y le hizo algunas insinuaciones para tener un acercamiento íntimo, que ella obviamente rechazó y se alejó. El sujeto la siguió, con la esperanza de encontrarla sola en algún momento, mientras que Miriam, concentrada en llegar a su anhelado destino, no se percató de ese hecho. Cuando la joven giró en la calle que desembocaba al pie del templo, a sabiendas de que se trataba de un callejón sin salida, él aceleró para llegar primero. Hacia el final de la vía, justo donde se extendía un pequeño estacionamiento, se erguía un modesto e improvisado puesto de flores atendido por un hombre llamado Tondi. Apenas divisó la figura, Tondi levantó la mirada. Ambos hombres se conocían, aunque simplemente de vista, de cruzarse en el pueblo. Después de estacionar su motocicleta, Ronacorn se acercó, lo saludó y le compró un ramo. Transcurridos unos minutos, alrededor de la 1:30 de la tarde, Miriam llegó, aparcó la motocicleta y tras leer las indicaciones del letrero correspondiente, continuó su marcha ascendente hacia el templo y el mirador, tal y como quedó registrado por las cámaras de vigilancia. Poco después, el hombre, llevando en sus manos las flores que había comprado, ascendió por las escaleras en dirección al templo. Las cámaras del circuito cerrado de vigilancia captaron toda la secuencia. Estando en la cima, Miriam se encontró cara a cara con Ronacorn. Entonces, ni corto ni perezoso, él fue directo al grano, preguntándole si acaso quería tener relaciones con él. Pero casi con idéntica velocidad, ella lo rechazó y se alejó. Creyendo que con semejante gesto lograría convencerla, él le ofreció las flores que llevaba, pero de nuevo, Miriam no quiso saber nada, ni del obsequio ni de la insensata propuesta del desconocido. Acto seguido, la chica continuó su camino sin inmutarse, observando a su alrededor. Sin embargo, afectado por la intoxicación de sustancias y enfadado por el rechazo, Ronacorn la tomó por sorpresa y la derribó, lo que resultó en un forcejeo entre ambos en el que él finalmente logró imponerse, y a continuación abusó de ella. Luchando con todas sus fuerzas por librarse, Miriam lo consiguió, pero todavía estaba tambaleante después de la agresión que acababa de sufrir. En consecuencia, cuando quiso correr por las escaleras, en su afán de huir de la pesadilla, no tenía ni la velocidad, ni las condiciones físicas ni mentales para lograr su objetivo. Pese a tener todo en contra, no se rindió, y aún caminando torpemente, siguió por las escaleras, sintiendo tras de sí los pasos del sujeto que la seguía enfurecido. En su desesperación, la joven tropezó y se golpeó con una de las rocas, fracturándose una pierna. El accidente le dio una ventaja notable al agresor, que volvió a alcanzarla, lo que dio pie a que Miriam gritara pidiendo auxilio. La reacción de su víctima asustó a Ronacorn, y entonces, para silenciarla, tomó una piedra y la golpeó repetidamente hasta dejarla inconsciente.
Después, la arrastró unos 50 metros hasta una zona boscosa, y allí, entre dos rocas, al percatarse de que Miriam aún agonizaba, procedió a darle un último golpe fatal. Luego, cubrió el cuerpo sin vida con hojas y algunas piedras. Entretanto, en su puesto de flores, Tondi se lamentó para sus adentros por el casi nulo movimiento de visitantes durante aquella jornada dominical. Y así, al recordar que únicamente habían pasado por allí la turista y el chico local, Tondi notó extrañado que, transcurridas 2 horas, ninguno de los dos había regresado. Considerando que el recorrido al templo no tomaba más de media hora en promedio y que no había mucho más que ver allí arriba, no dejaba de ser llamativo. En esas cavilaciones andaba cuando de pronto Rona Korn descendió. Su vestimenta estaba completamente manchada, de modo que Tondi enseguida le preguntó qué había sucedido. Pero negándose a dar explicaciones, Rona Korn pasó de largo y subió a su moto con evidente prisa. Aquella reacción dejó a Tondi preocupado por el destino de la turista, y gracias a su mente suspicaz, tomó la previsión de anotar la matrícula al tiempo que el joven se alejaba a toda velocidad del lugar. Alrededor de las 6 de la tarde, una pareja de turistas tailandeses llegó al lugar con la intención de explorar y tomar fotografías desde el mirador del templo. Calculaban que con la luz del atardecer, la belleza del sitio sería aún mayor. Hasta que, andando por los senderos, un raro bulto entre las rocas y la maleza les produjo una sensación desagradable. Al acercarse, descubrieron con horror que se trataba de un cuerpo femenino sin vida. Alarmados, regresaron sobre sus pasos y ya en el estacionamiento le contaron el macabro hallazgo a Tondi. De inmediato, todo pareció cobrar sentido para él, y sin duda sobre sus sospechas, se apresuró a subir a su motocicleta para dar aviso a la policía. En simultáneo, antes de llegar a su casa, Rona Korn no pudo resistir la tentación de comprar algo de licor, y tras esa breve pausa continuó su trayecto. Pronto las autoridades llegaron a la escena, donde confirmaron el deceso y acordonaron la zona. Luego tomaron declaraciones tanto a los turistas como a Tondi. De ahí en más, la investigación del caso recayó en el coronel de la policía, Ankul Sarakul, quien como primera medida ordenó el cierre de la isla para evitar la fuga del sospechoso. Asimismo, se incautaron los registros de las cámaras de seguridad y el cuerpo de la víctima fue trasladado a la morgue. Identificar a Miriam no fue demasiado complicado, pues entre las escasas pertenencias que llevaba consigo ese día y que, contra todo pronóstico, no le habían sido robadas, estaba su pasaporte. Pronto la noticia se extendió y acaparó titulares, dejando a la población en vilo. Mientras, ya en su domicilio, Rona Korn ni siquiera tomó la precaución de cambiarse de ropa. Lo primero que hizo fue abrir una botella de licor y se dedicó a ver televisión. Para entonces, apoyados en la descripción proporcionada por Tondi, los investigadores se dieron a la tarea de notificar a la comunidad acerca del sospechoso, y en breve, la colaboración diligente de todos arrojó pistas sobre su posible paradero. En paralelo, la revisión del material de las cámaras de seguridad permitió a los agentes hacerse una idea que juzgaban bastante precisa de los acontecimientos. Al atardecer del lunes 9 de abril de 2019, ya identificada su dirección, un contingente policial hizo acto de presencia en el sitio. Junto a ellos iba también Tondi. Al llamar a la puerta, Rona Korn salió sin oponer resistencia, y una vez que el único testigo confirmó a las autoridades que era el hombre que buscaban, fue trasladado a la comisaría. Durante esa primera entrevista, los detectives exhibieron ante el sospechoso la grabación de las cámaras de seguridad, dejándolo arrinconado y prácticamente sin posibilidad de librarse de la abrumadora evidencia. De tal modo, pasadas 3 horas, Rona Korn no tuvo más remedio que confesar su crimen, aunque pretendió disminuir su responsabilidad culpando al consumo de sustancias. Antes del anochecer de ese lunes,
accedió a acompañar a la policía a una inspección en su casa a fin de indicar dónde había dejado la ropa que llevaba puesta ese domingo. De allí fue trasladado al hospital local para someterse a una prueba de drogas que enseguida arrojó resultado positivo. En cuanto a las prendas confiscadas en su domicilio, contrario a los procedimientos más habituales, únicamente sirvieron para que las autoridades corroboraran que coincidían con la ropa que llevaba el sospechoso en el video de seguridad. Es decir, no hubo análisis de ADN ni de ningún otro tipo. Al día siguiente, martes 9 de abril de 2019, la comunidad de Ko Si Chang se reunió con el objetivo de rendir tributo a Miriam. En los rostros de los presentes se dibujaba el enorme pesar. Incluso se hizo evidente la vergüenza de los lugareños ante semejante tragedia sin precedentes en su idílica tierra, donde la mayoría de ellos solía esperar y recibir con los brazos abiertos a visitantes de cualquier origen. Resumiendo los sentimientos de todos, el alcalde isleño Danrong Petra expresó su profunda devastación y además lamentó que el perpetrador hubiese actuado en contra de una visitante. Eso le hacía vaticinar, con toda lógica, que los hechos impactarían de manera negativa en la reputación como destino turístico no solo de la isla, sino de Tailandia en general. Antes de terminar ese martes, Ronakorn fue transportado en una lancha policial hacia la provincia de Chonburi, y ya en el suelo continental se le acusó formalmente de los cargos de asesinato premeditado, violación y encubrimiento de un cadáver. Debido a la gravedad del crimen, enfrentaba la posibilidad de recibir la pena capital, tal como lo estipulaban las leyes locales. 24 horas después, de acuerdo con el sistema legal tailandés, que requiere que los perpetradores hagan una reconstrucción de los hechos, las autoridades lo llevaron de regreso a la isla. En total, el operativo contó con un despliegue de 40 funcionarios, todo a fin de garantizar la seguridad del acusado ante posibles represalias. Apenas la embarcación estuvo muy cerca de la costa, la cabeza de Ronakorn fue cubierta con una capucha azul que únicamente dejaba ver sus ojos. Luego, ya en las inmediaciones del templo, él le señaló a los agentes con detalle los lugares donde tuvieron lugar las acciones y más tarde fue trasladado a la comisaría. Una vez en la sede policial y ante las cámaras de distintos medios locales y nacionales, el acusado llevó a cabo una simulación de la agresión. Tendida en el suelo, ocupando el que habría sido el lugar de la víctima, se ubicó una agente policial. Al término del procedimiento, las autoridades ofrecieron una rueda de prensa para poner al corriente a la población sobre todos los detalles que hasta el momento manejaban sobre el crimen. Llevando aún la capucha azul sobre su cabeza, Ronakorn permaneció sentado entre los agentes del orden, al tiempo que estos explicaban los pasos que había seguido para convertirse en el principal sospechoso. Tras la repatriación de los restos de Miriam, el sábado 11 de mayo de 2019, sus padres llevaron a cabo un funeral especial pidiéndoles con la antelación debida a los asistentes que en lugar de ropa de luto, vistieran los colores que a juicio de cada quien reflejaran una celebración de la vida. Ambos sabían que aquel gesto, aunque diminuto, habría sido sin duda alguna lo que su hija habría deseado. Durante la emotiva ceremonia, los asistentes recordaron el espíritu vibrante y la alegría contagiosa de la joven y talentosa Miriam. Entretanto, en suelo tailandés, las autoridades estaban ansiosas por cerrar el caso debido a la mala publicidad que había generado para el país, especialmente en el turismo. Así las cosas, el juicio contra Ronakorn tuvo lugar durante los primeros días de julio de 2019 en el Tribunal Provincial de Chonburi. A la fecha, se había sumado un cargo adicional: conducción de una motocicleta bajo los efectos de la metanfetamina. Las pruebas presentadas ante el tribunal fueron las imágenes de las cámaras de vigilancia y la confesión del propio acusado, quien durante todo el proceso
se mostró un tanto indiferente ante su complicado panorama. Esa postura del acusado contrastó notablemente con la actitud de Nong Lac, su madre. En un testimonio por demás valiente, manifestó a viva voz su dolor por las acciones de su hijo. Además, explicó su desconcierto ante sus tendencias destructivas, de las que dijo no tener conocimiento. De hecho, fue tal el impacto del crimen en la mujer que cuando nadie lo esperaba, ella misma demandó para su hijo el castigo más severo, ya fuese la cadena perpetua o la pena capital. En medio del silencio de la sala ante tal declaración, Nong Lac insistió en que había que tomar medidas drásticas, pues no tenía dudas de que, en caso de ser liberado, Rona-Korn volvería a cometer un crimen. El miércoles 10 de julio de 2019 se produjo la audiencia de sentencia y quisiéramos puntualizar algunas cosas importantes al respecto. El sistema legal de Tailandia es muy diferente al de los países occidentales y otorga gran valor a la confesión y la admisión de culpa de la persona que comete el delito. En este caso particular, el reo tenía cargos por delitos considerados menores en comparación con el crimen. En consecuencia, el beneficio que corresponde a la cooperación se le otorgó en relación con esas faltas a la ley, mientras que el tribunal afirmó que no había atenuantes para el ataque fatal. Cabe resaltar entonces que se redujo a 7 años la sentencia de 14 años por abuso sexual. El castigo por conducir un vehículo bajo los efectos de drogas se redujo de 8 meses a 4, y la pena de 12 meses por ocultar el cuerpo de la mujer se redujo a 6. Más allá de esas muestras de benevolencia, la declaración del Tribunal Provincial de Chonburi resaltó que el cargo principal por el cual se le juzgó, que era asesinato para ocultar el abuso sexual, resultaba tan grave que el acusado merecía la pena capital, pues se trataba de un delito para el cual no había atenuación. Así, Rona-Korn Romruen fue sentenciado a la pena de muerte por medio de inyección letal por el crimen perpetrado en contra de Miriam Bild. Luego, quedó recluido en la cárcel central de máxima seguridad de Klong Prem, ubicada en Bangkok y reconocida como una de las más peligrosas de todo el continente asiático. Para mediados de 2024, aún permanecía a la espera de ejecución. En honor a la encantadora turista cuya vida fue arrebatada, los residentes de la isla de Ko Si Chang tomaron por costumbre visitar cada tanto el lugar de los hechos. Allí le rinden homenaje a Miriam, algunos con flores y otros con velas, pero casi siempre ofreciendo oraciones por ella y su familia, con la esperanza de que sus seres queridos encontraran pronto consuelo. También en su natal Alemania se recuerda a la joven ingeniera, y si bien hay nostalgia y tristeza, lo que más se realza es lo importante que fue su presencia en las vidas de quienes tuvieron la suerte y el honor de conocerla. La manera de lidiar con el duelo por parte de familiares, amigos y colegas ha sido aferrarse a su recuerdo como una joven valiente y llena de vida. Precisamente como una forma de reconocer su dedicación y talento, a la par de mostrar su legado inspirador, la empresa para la cual trabajaba decidió rendirle homenaje creando la beca Miriam Bild, una oportunidad para que otras mujeres puedan perseguir su pasión por la ingeniería mecánica.